entra al capítulo 3 de su libro y entiende que la oración no es para cambiar los planes de Dios, no es para cambiar la situación, sino que la oración es para seguir creyendo en el Dios, que cualquiera que fuese la circunstancia, no Gloria podemos dudar de Él. Y es Dios. una de las cuestiones, la fe hay que abrazarla, la fe, porque de nada nos sirve recibir la palabra, pero si no la recibimos con fe, si no esperamos en ella, si no tenemos paciencia en ella. Bendecida tarde, hermanos amados, una nueva oportunidad que nuestro Padre Celestial hoy nos regala para que comencemos el episodio 28 del podcast Mi alma te alaba, Padre. Hoy el tema de este episodio es la fe, la llave que abre todas las puertas. Y hoy tenemos como invitado a nuestro hermano evangelista Jesús Candayo. Y vamos a comenzar de una forma diferente. Hoy vamos a adorar a Dios para ya luego continuar, para darle toda alabanza, toda adoración, exaltar su nombre y que el Espíritu Santo sea el que tome el control en este episodio. De esta forma, les invitamos a que nos acompañen a adorar a Dios, al que todo lo merece. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Padre amado, hoy estamos acá, Señor, agradecidos porque nos entregas la fortaleza y la sabiduría para llevar a cabo este episodio 28. Como les dije al principio, es un tema de poder porque vamos a hablar acerca de la fe que es la llave que abre todas las puertas. En Hebreos 11:1 se nos dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Padre amado. Y en este día tenemos a nuestro hermano evangelista Jesús Candayo, quien nos va a estar conversando acerca de este tema poderoso. Espíritu Santo, que seas tú el que tome el control, que no seamos nosotros, simplemente somos instrumentos de Dios para ser canal de bendición en la vida de otras personas. Y de esta forma, sin más preámbulos, vamos ya a comenzar con este podcast de poder. Hermano, gracias por haber aceptado la invitación. Un placer, bueno. Este espacio es suyo. Jesús Candayo. Háblanos de ti, Jesús. Bueno, oriundo de la ciudad de Anaco, nacido y criado acá.
No sé si conocen el sector El Mercado. Nací criado en el mercado, pues. Mi madre Marixa Candayo, pastor ahorita de la obra Templo del Dios Viviente Ocana. Y mi papá David Rodríguez. Su ubicación materna siempre ha sido aquí en el Boulevard Venezuela, pues. La unión de ellos produjo 5 muchachos, la cual yo fui el tercero de esa unión. Y como dice mi mamá, yo fui la primicia del evangelio, porque bueno, cuando ella aceptó al Señor, yo fui su primer alumbramiento. Y bueno, debido a eso, bueno, como todo, un niño nacido en la iglesia, tuve excelentes maestras, como una maestra, nunca olvido a Exoilia de Ramírez y María de Noguera, maestras que nos sentaban y nos enseñaban las historias bíblicas como allá era poco de dibujito y de que el frijol en la carita, que la arquita, que dibuje no. Ahí nos sentaban, siéntese ahí que le vamos a enseñar. Gloria a si Dios. no le enseñamos nosotros, el mundo le va a enseñar de otra manera. Y siempre recuerdo mi infancia en la congregación, en mi iglesia donde volví después de tantos tiempos. Mi pastor Daniel Heredia Duerto. Y ahí estamos para la gloria del Señor. Y bueno, en mi adolescencia me aparté, sí, conocí mundo de mundo. Gracias a Dios no llegué a algunas cosas, pero sí conocí mundo. Vuelvo a la viña del Señor en el año 2011. Tenía apenas 20 añitos. Y bueno, creo que fue un momento que no debía pasarlo, pero debía pasarlo, porque eso me enseñó a valorar el evangelio. Gloria a Dios. A conocer el vacío del mundo, al hueco que deja el mundo a pesar de las pasiones y deleite, pero ahora la paz y el gozo que da el evangelio. Puedo decir, como dijo una vez el salmista, devuélveme el gozo de la salvación. Recuerdo que estando inmundo, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, si tú eres Dios, sácame de aquí, por favor. Y yo voy a procurar predicar tu palabra a muchos jóvenes si es necesario, para que otros puedan ser salvos, como tú me vas a hacer salvo. Porque como dirían por ahí, hay una promesa. Y bueno, de invitaciones a invitaciones a aceptar al Señor, pero siempre había ese, todavía no. Bueno, pasamos ciertas circunstancias y Dios nos permitió. Y bueno, en el Evangelio tuve mi esposa, tengo mis 2 hijos, tengo un niño recién nacido. Y bueno, le damos gracias al Señor que bueno, estamos acá, trabajamos, Dios nos regaló un ministerio. Fueron años, desde ese año 2011, fueron años de formación. Recuerdo una vez, siempre cuento que mi pastor me dice, necesito hablar contigo. Y salí de la congregación al frente de mi iglesia, hay un porchecito, y no se me ocurrió más nada sino abrazarlo y decirle, si yo vine a este evangelio a buscar paz, ¿por qué tengo que llevar tanto palo, tantas circunstancias, tantas bromas? Y yo recuerdo a mi pastor pasarme la mano por aquí y decirme, gracias Señor, porque estás haciendo algo en él. Gloria a Dios. Y bueno, todos esos procesos no entendían que era para ahora, porque eso nos da firmeza, nos da solidez. Tuvimos que esperar que pasara una pandemia y mi primer ungimiento, vamos a decirlo, el profético, como evangelista, fue un culto de oración normal. Mis pastores testigos, los que estaban ahí, pero hubo una manifestación linda del Señor. Luego que pasó la pandemia, sí nos ungieron como ministros ya sólidos, porque habíamos hecho ciertas cosas, ya habían ciertas invitaciones, pero no fue fácil, al principio no fue fácil, yo no entendía, mi familia no entendía, mi esposa no entendía, mi pastor, porque bueno, lo lógico del hombre es que trabaje, ¿verdad? Exacto. Pero Dios desde un principio de comencé, siempre me había ministrado que me estaba llamando a tiempo completo a la obra. Y decía, bueno, me vuelven loco ellos, yo lo vuelvo loco a ellos. y yo le dije al Señor una vez, bueno, vamos a hacer algo. Yo me voy a lanzar, pero necesito que convenza a mi pastor, a mi mamá y a mi esposa. Si usted lo convence, yo me lanzo. Y así fue, Dios los convenció a ellos. Y desde el año 2021 comenzamos esta obra, a mediados del 2021, mayo, abril. Y hasta ahora, bueno, gracias a Dios, Dios siempre ha dado confianza a nuestro ministerio, ha abierto las puertas con nuestras altas, nuestras bajas,
nuestros tropiezos, nuestras caídas, hasta nuestras disciplinas, porque hemos estado también sentados disciplinados, porque bueno, tú sabes que el muchacho comete mucho error. Sí, Gracias a Dios por la paciencia de un pastor y de mi maestro de la escuela dominical, nuestro hermano Daniel Heredia Marín, mi madre que siempre ha estado llorando. Y bueno, la misericordia de Dios ha sido fiel para con nosotros. Creo que lo que somos es por la misericordia del Señor. Gloria a Dios. Y me complace que deje ese testimonio, Jesús, porque muchas personas creen que cuando llegamos al Evangelio, el mundo nos va a cambiar y que todo se va a convertir en algo color de rosa, y muchos hasta creen que nos metemos como en una burbuja y que las cosas entonces va a ser todo excelente, sí, porque todo te cambia, porque tienes a Dios allí de tu lado. Pero no es así, es todo lo contrario. Yo pienso que cuando llegamos al Evangelio, en la misma palabra se nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, amén, pero que no nos preocupemos porque Jesús venció al mundo. Sí. Y si Él lo venció y nosotros lo convertimos a Él en nuestro Señor, en nuestro Rey, en nuestro Salvador, lo que vamos a tener son estrategias, fortaleza y sabiduría para nosotros poder pasar por cualquier circunstancia y no dejar de tener el gozo. Amén. Y fíjate lo que pasa, que hay veces que estamos pasando procesos, estamos pasando desiertos, estamos pasando circunstancias adversas y estamos alegres, estamos contentos, y hay personas inconversas que nos dicen, pero ¿cómo es eso que estás mal? Y te estás riendo. ¿Y cómo es eso que estás mal? Y te sientes tranquila. Yo siendo tú no durmiera. Entonces, ahí es donde es bueno explicarle, claro, una cosa no tiene que ver con la otra, porque si estás pasando una aflicción, eso no tiene nada que ver con el gozo por el Señor en tu corazón y en tu vida, que nada afecte que Dios esté en tu vida. Amén, así es. Yo siempre he entendido en ese aspecto que usted comenta, que esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé cómo Dios lo hace, pero el Espíritu de Dios nos da la tranquilidad que de esa situación vamos a salir. Exacto. Y ahí entendemos ciertamente algo que entendí que fue duro, pero mi madre me lo enseñó. Hijo, para los hombres la sonrisa, para Dios las lágrimas. Y una de las cosas que hemos tratado de separar, las lágrimas para Dios, nuestras quejas, nuestras luchas, nuestras dificultades. Ciertamente que puede haber amigos de confianza, de mucha confianza, a la cual podemos contarle ciertas cosas muy íntimas que no somos capaces de contarle a nadie, que son amigos que nos ayudan a sobrellevar nuestras cargas, pero nuestras lágrimas son para el Señor. Qué bueno, sí, qué bueno esa frase. Sí. O sea, lo que tu mamá te enseñó, para los hombres la sonrisa y para Dios las lágrimas. Sí, porque llama la atención. Ese es el secreto del ministerio. Porque, bueno, a veces uno comete la novatada, como se dice, y a veces publicamos ciertas cosas. Pero siempre está la corrección de un pastor, de una madre, hijo, eso no, o de un amigo, una amiga, eso no te queda bien. Ya usted no está para eso. Exacto. Y en esa corrección uno a veces resiste porque todavía somos muchachos, a pesar de que tenemos 35 años. Pero después entendemos, sé que el consejo viene de parte del Señor y podemos decir como aquel rey le dijo una vez a David, tú eres como un ángel para mí. Y qué glorioso es tener personas que son como un ángel para nosotros, que están ahí para socorrernos, para ayudarnos, para aconsejarnos, para decirnos, cónchale, no lo hagas así. Y uno entiende que esas personas Dios las coloca para nuestro favor. Gloria a Dios. Y fíjate, Jesús, el tema de hoy, la fe, la llave que abre todas las puertas. Amén. Se escucha interesante porque imagínate, las puertas normalmente te limitan a que tú obtengas algo, pero Dios a nosotros nos entrega la posibilidad de que con la fe podamos tener como una llave virtual que nos va a permitir abrir todas las puertas que nos conducen hacia el propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. No es tampoco que vamos a hacer todo lo que nosotros, querramos, no. Es para cumplir la voluntad de Dios. Amén, así es. Entonces, vámonos ya de lleno a este tema. Amén. La fe. Amén. Dinos qué es la fe, Jesús, qué es la fe y cómo se convierte esa fe en esa llave, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es.
Bueno, la Biblia da una definición, Ujú, porque mucha gente tiene concepto. Me gusta mucho la palabra porque la palabra nos define. ujú, Una de las cosas que mi pastor siempre ha tratado de enseñarnos es eso, que muchos tienen concepto, pero la palabra es la que nos define. ujú. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción De lo de que lo no que no se se ve. ve. Incluso el mismo libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible Agradar a agradar a Dios. O sea que Dios. el propósito general de la fe es agradar a Dios. Incluso el mismo libro de Hebreos da testimonio de los héroes, vamos a decirlo así, de la fe, de cómo gente con sus debilidades, con sus situaciones, incluso con sus enfermedades, con sus oposiciones, con sus gigantes, a través de la fe, pudieron conseguir victoria. Incluso la Biblia especifica en el mismo libro de Hebreos que otros no quisieron recibir el rescate, decidieron que esa misma fe, por esa misma fe iban a sufrir, por esa misma fe iban a morir, por esa misma fe, como decía un hombre llamado Agustín de Hipona, la sangre de los mártires es la semilla de las nuevas generaciones. Y que bueno, así como Cristo en su momento vertió la sangre pues para el sacrificio perfecto, así muchos de nuestros hermanos también tuvieron que sufrir el martirio por Ujú, causa de esto. Yo tomé en sí, ujú. o tomamos en sí el libro de Habacuc, Ok. capítulo 2, verso 4, que lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se Ujú. enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vivirá. Amén. Entonces lo tomamos en sí, más allá del contexto, pues porque el contexto, cuando uno lee el libro de Habacuc, es un contexto de juicio. Ujú, Ciertamente Habacuc comienza hablando con Dios y se queja de una injusticia. ujú, Señor, mira la justicia que están haciendo los líderes, mira la justicia a la viuda. Dios le dice que va a castigar a Judá, la nación de Judá, por mano de un hombre más impío, más perverso, por mano de los caldeos ujú, y Nabucodonosor. Esto parece que no le gustó a Habacuc ujú. y Dios le tiene que dar esa respuesta. Espere, que tenga paciencia, que cuya alma no es recta se va a enorgullecer. No Ujú. va a creer al mensaje, no va a creer que Dios lo va a hacer, pero que si usted tiene fe y cree en mi palabra, usted tendrá paciencia para esperar en mí. Ahora, ¿por qué tomo el libro de Habacuc? Porque cuando usted investiga los relatos, el libro Arcoíris, Matthew Henry, el nombre Habacuc significa el que abraza. Y Habacuc cuando entendió el mensaje de Dios, Habacuc cuando entendió el propósito de Dios, entra al capítulo 3 de su libro y Ujú. entiende que la oración no es para cambiar los planes de Dios, no es para cambiar la situación, sino que la oración es para seguir creyendo en el Dios, que cualquiera que fuese la circunstancia, no Gloria a podemos Dios. dudar de Él. Gloria a Y es una de Dios. las cuestiones, la fe hay que abrazarla, la Ujú, fe, porque de nada nos sirve recibir la palabra, pero si no la recibimos con fe, si no esperamos en ella, si no tenemos ujú, paciencia en ella. Y por eso que un verso muy conocido, que es el 3:17, Habacuc oraba y decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y ujú. las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y decía el 19, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Eso es lo que produce la fe. La fe dice, estoy viviendo una circunstancia, pero sé que Dios está obrando para bien en mi vida. Gloria a Sé que estoy Dios. viviendo cualquier circunstancia, pero por eso decimos que la fe es la llave que abre Todas las puertas. las puertas de la bendición, la puerta de la seguridad. Incluso, no solamente en el relato de Habacuc, también como vimos en Romanos 1:17, dice que el justo por la fe Vivirá. vivirá. Hablando de la justificación de nuestro Señor Jesucristo, iba a ser en nosotros. Nosotros no vemos la sangre de Cristo derramada en nosotros, ¿verdad que no la vemos? Pero nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados,
fuimos Gloria a Dios. purificados de nuestra conciencia pecaminosa, ¿verdad que sí? Ujú. Sabemos, nosotros a lo mejor no vimos a Cristo crucificado, pero nosotros sabemos que Él fue crucificado y en esa crucifixión anuló el acta de los decretos que nos era contraria y publicó a los principados y potestades que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así Y por eso es. entendemos lo que dijo el apóstol Pablo, que es algo que no entendemos a la mente humana. Pablo decía, de nada tengo mala conciencia, como un hombre que golpeó, como un hombre que arrastró, como un hombre que hizo lo malo, ahora dice, de nada tengo mala conciencia, porque él sabe que la justicia divina de Cristo vino sobre su vida el día que lo confesó como su único y suficiente Salvador. Y por eso es que dice la Escritura más adelante, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Esa puerta estaba cerrada para los hombres. Esa puerta estaba cerrada para los gentiles. Pero podemos ver que a través de nuestro Señor Jesucristo, la gracia y la misericordia se manifestó para con todos los hombres. Eso es una de las bendiciones que tenemos. La fe nos ayuda a y eso. esa bendición la tenemos cuando la persona confiesa. Confiesa, claro. Confiesa el nombre de Cristo como su Señor, como su Salvador, y ya luego es como un tratamiento médico. Así es. No es solamente tener fe, es que tú confieses el nombre de Cristo, es que tú tengas fe y que tú también tengas la oportunidad de poder ser obediente y cumplir la palabra de Dios. Así es. Es como también relata el libro de Gálatas, que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y también relata, mas el justo por la fe vivirá. Una de las cosas que yo le digo a veces a la gente, pero es que yo no he matado a nadie. Pero es que yo no le he hecho nada malo a nadie. Yo le doy limón al que necesita, yo le doy pan al hambriento. Pero la Biblia le dice no porque tú ayudes. No por obras. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, porque no podemos invalidar la justicia de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y por eso el propósito de que hubo un antes y un después de Cristo. Cristo es ese sencillo hombre nacido de una mujer virgen, de un simple carpintero, que nació y no tuvo un linaje real según los hombres, aunque le tocaba. Y él decía que mi reino no es de este mundo. No podemos invalidar la justicia de él. Por eso es que la Biblia también expresa que no hay bueno ni un justo. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Hablando de que nosotros muchas veces nos justificamos. Los judíos se justificaban en la ley. Los gentiles nos justificaban en nuestra justicia. Pero según la Escritura no es así. Todos los hombres necesitan reconocer que Jesucristo es el Señor, que ciertamente murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y como aquel hombre llamado Pablo le decía a su hijo Timoteo, que no hay uno solo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre. Y por eso pedía que levantemos manos santas al cielo y hagamos oración por los que están en eminencia, por los que están gobernando y por todos los hombres, que ese era el propósito o la voluntad de Dios para con los hombres. Y me gusta eso de que la fe es la llave, porque cuando uno investiga la Escritura hablando del padre de la fe, no podemos hablar de fe sin hablar de Abraham. Uno cree que Abraham, Dios siempre le hablaba por la continuación de los capítulos. No, Dios guardó silencio para con Abraham. Dios le prometió a la edad de 75, pero se lo vino prometiendo casi 24 años después, le da 99, 100 años, 25 años, más el tiempo que tuvo de silencio, la paciencia que Dios le tuvo que tener a Abraham, porque él también se rió. Muchos de los aspectos nos dice de que le echamos todo la risa a Sara. ¿Sabes que a veces uno le mete al machismo también? Sí. Pero Abraham también se rió. El muchacho nace y es motivo de alegría, de contentamiento, pero hubo duda, hubo incertidumbre. Él al principio dijo, no, esa no es mi mujer, esa es mi hermana. Yo pienso que esa duda o esa risa o esa quizás desconfianza en que se dé ese cumplimiento es por esta humanidad, pues porque no somos perfectos. Claro, y muchas veces no creemos cuando se nos hace esperar por años, cuando se te ha dado una promesa de parte de Dios. Y aún nosotros siendo cristianos, cuando no tenemos esa fortaleza y esa fe allí fuerte, dudamos.
porque a todos nos pasa, no Claro. somos perfectos. Así es. La idea es que sigamos alimentando el espíritu, que sigamos creyendo, y por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera. Amén. Tú estás esperando algo que tú no ves, pero tú tienes que tener la convicción, o sea, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, yo no lo veo, pero debo creerlo. Amén, así es. Yo Y no que- lo tengo, pero tengo que tener la convicción. Amén. Es totalmente distinto a lo que nosotros creemos, porque el mundo tiene que ver para creer, pero el cristiano tiene primero que creer para poder ver. Es todo lo contrario. Así es. Es como compartías en una predicación. Los estudiosos, los científicos. Yo siempre hablo de un hombre llamado Francis Collins. Él, estudiando el genoma humano, el ADN humano, descubrió que la firma de Dios estaba estampado en nuestro ADN. A través del estudio se dio cuenta que había una numerología, y lo llevó al abecedario hebreo y se dio cuenta que se repetía mucho el YHVH. Y era la firma de Dios. Lo que ellos habían buscado en los cielos, en el mar, estaba dentro del ser humano. Ahora, compartiendo lo que tú dices, pues, lo que ellos han buscado en la ciencia, ¿verdad? Lo ha corroborado que existe un creador. Ahora, con nosotros ha pasado lo distinto. Dios nos muestra un creador primero. La fe nos muestra el creador primero, para que después la ciencia no nos corrobore, nos confirma que nuestro creador es poderoso para hacer todas las cosas. Así y es. que nosotros de una u otra manera, no, aunque dudemos por un momento, debemos retomar con confianza, sabiendo que nuestro Dios es fiel y que si Él nos dio una palabra, que si Él prometió, Él lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo va a cumplir, pero vamos a hacer hincapié en que lo va a cumplir cuando tú decidas poner a Dios en primer lugar en tu vida. Así mismo es. Y realmente seguir las cosas como está tipificado en este manual de instrucciones, en esta guía que nosotros tenemos, porque muchas personas me comentan y la idea no es obligar a las personas a que se arrepientan, a que se conviertan, a querer buscarlos y cree y cambia, como te decía yo detrás de cámaras, y siempre pongo de ejemplo a Oliver porque es el que tengo aquí cerquita. Entonces, yo lo pongo de ejemplo porque realmente el Espíritu Santo hace en su momento. Nosotros lo que tenemos es que seguir cumpliendo, seguir predicando y que ya luego el Espíritu Santo haga, ¿verdad? Pero la fe es esa llave virtual. Y hago un paréntesis aquí brevemente, de que yo cuando tú me diste este tema, de que estudiáramos acerca de la fe como esa llave que abre todas las puertas, yo recuerdo que cuando yo tenía 17 años, de alguna forma, a mí me surgió un deseo de escribir un libro, imagínate, a los 17 años. Y ese libro yo le puse de título La llave virtual. Y lo empecé a escribir, más nunca lo continué. Y ahorita cuando llegamos al acuerdo del tema, yo dije, oye, ¿será que Dios siempre ha tenido un propósito conmigo? Claro. Y como que quería que yo me encaminara y me afirmara en su camino, Claro. Pero no fue hasta muchísimos años después, porque yo apenas voy a cumplir 8 años en el Evangelio, y entonces eso vino a mi mente, la llave virtual. Es decir, él lo que quería era que yo tuviese fe, que le buscara, que le creyera. Y fíjate cuántos años tuvieron que pasar para que eso se hiciera realidad en mi vida, que era lo que tú estabas hablando como diciéndote, de Abraham. Vuelve a abrazar lo que un día puso en tu corazón. Porque eso es lo que es la fe, pues. Incluso no solamente en obra de justificación, como hablamos ahorita, de espera, de que sea cualquiera sea la situación, el momento, tenemos que abrazar la fe, sino también el proceso de santificación, porque no hay cambios que son repentinos. A veces no le decimos a la gente que el aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador es el primer paso, y que la evolución de dar fruto es poco a poco. Primero comienza por las raíces, sale un renuevo, ese renuevo se hace un tronco, ese tronco echa ramas, esa rama dan hoja, y en su momento
empiezan a brotar esas flores para llegar al fruto. Así pasa con la vida del hombre. Por eso es que cuando usted investigamos el 10:38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Eso hablando del proceso de santificación en los que vamos a tener fe o los que tenemos fe, y de la paciencia que tenemos que tener con los que van a creer después de nosotros. Porque es lindo hablar de fe ahorita nosotros que ya hemos sido perfeccionados en la fe. Pero tenerle fe a alguien que, ay, ¿será que bueno? Y oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar con eso? Entonces, qué lindo es que uno entienda que, bueno, uno sabe que la buena obra que Dios comenzó en alguien, la perfeccionará hasta el día de su venida. Así Y es. ahí no solamente involucramos la fe en nosotros, seguir santificándonos o perfeccionándonos en el Señor, seguir creyendo en su palabra. Una de las cosas, vamos a decirlo, ahorita más discutida, uno le dice a la gente, Cristo viene. Y la gente, bueno, yo tengo años escuchando eso que Cristo viene. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a venir? Yo le digo, mijo, dale gracias a Dios, que Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es benigno, Dios tiene longanimidad. Lo que pasa es que eso también es lo que hablábamos antes de Sí. comenzar. Los tiempos de Dios son perfectos, pero son diferentes, porque eso antes yo tampoco lo entendía. Porque todos quizás dijimos eso, pero Sí. ¿cuándo viene? Sí. Pero el tiempo de Dios Así es. es Kairos. Claro. Él cumple por propósitos las cosas. En cambio, el tiempo que nosotros humanamente vemos es un tiempo cronos. Claro. Y entonces nosotros decimos en 10 años, en 20 años, en 30 años, oye, en promedio la persona vive 80 años, ¿cuándo va a llegar? Claro. ¿Me entiendes? Pero es que no necesariamente va a llegar Sí. en el tiempo promedio de tu vida. Claro. Puede ser que llegue, pero cuando sean tus hijos, Así es. o quizás puede ser en una semana. Ese tiempo no lo sabemos, Así es. pero no somos nadie para estar diciendo o estar exigiéndole Claro. algo. Simplemente cuando reconocemos quién es Jesús, el sacrificio que hizo, quién es Dios y la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros, y sobre todo por habernos entregado este tiempo de gracia. Amén. Porque si viviéramos en el Antiguo Testamento, todos estuviéramos muertos por todas Así las es, cosas que aún Sí. se hacen, Sí. ¿me entiendes? Entonces, es excelente. Hoy Claro. están recibiendo la llave virtual, porque la fe es imaginación. Entonces, hoy yo me estoy imaginando que yo tengo en mis manos esa llave virtual y que todo lo que Dios me ha prometido, que son esas promesas que están tipificadas aquí, yo las voy a recibir. ¿En qué tiempo? No importa. Dios sabe el tiempo perfecto de entregármelo. Sí. Mi trabajo es creer, mi trabajo es tener fe, mi trabajo es tener santidad, mi trabajo es tener obediencia y seguir trabajándole a Él en todo tiempo, poniendo el reino de Dios y su justicia en primer lugar, Sí. y todo lo demás Él lo va a añadir. Amén. Así es. de sencillo. Así es. Y que vamos a decirlo así, antes de entregárnoslo, tiene que perfeccionarnos, capacitarnos para entregarnos. Porque de nada nos sirve, vamos a decirlo así, un ministerio evangelístico sin pasión o sin amor por las almas. Exacto. ¿Entiendes? Un ministerio de enseñanza sin el deseo de tener la paciencia para enseñar. Un ministerio pastoral sin ese cuidado de saber de que tienes que cuidar no solamente por lo que tienes en tu casa, sino también cuidar de otros que están afuera y que tú tienes que ya no verlos como persona, como individuo, sino que te tienes que convertir como un padre espiritual para ellos y llevarlos y tenerles paciencia. Una de las cosas que y a veces... buscar ganar alma. Sí. Y me gusta mucho también porque, a ver, aquí yo creo que es el Espíritu de Dios, la paciencia de la predicación. A veces no se habla de la paciencia de la predicación, pero la Biblia dice que había un hombre llamado Noé, si no me equivoco, que Dios le había dicho que venía un diluvio en el momento que no había diluvio. Eso no existía, sino que un vapor de la tierra regaba la tierra, ¿verdad que sí? Y según los estudios, en el tiempo que duró construyendo el arca y cómo era el tiempo de la vida, se dice que duró entre 100 y 120 años construyendo. Imagínate. Pero entre esos, casi que toda una vida. 100, 120 años, nada más aceptó el mensaje de su predicación, su familia.
Fueron los únicos que fueron salvos. Y a veces yo le digo a la gente, 8 personas, y a ¿no? regañadientes, 8 personas. Porque antes lo que decía el patriarca, eso era ley. No es como ahorita que tú mandas al muchacho y el muchacho no hace caso. Antes usted va para allá, usted va para allá. Pero eso hay que rescatarlo. Sí, sí. Y sí, amén. Esos valores hay que rescatarlos. Eso hay que rescatarlo, porque Sí. yo recuerdo que para nuestros padres, a nosotros nos decían algo cuando yo era niña y mi mamá solamente tenía que pelarme los ojos. Y ya yo entendía, ahorita tú Claro. le pelas los ojos a un niño y te dice, ¿por qué me estás haciendo eso así? Pero hay que buscar la forma. Por allá nos están haciendo señas de que nos queda poco tiempo. No, Bueno, todavía nos entonces, queda chance. en Sí. la predicación, porque Noé a lo mejor hubiese desanimado. Lluvia, ¿dónde? Esto. A lo mejor había burladores, como en este tiempo, pues, porque los tiempos, la maldad va en aumento, va de mal en peor todas las cosas. Pero la paciencia en saber de que rescatemos una o no rescatemos ni una, la obra del Señor se está haciendo. Y que así como son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros, son más altos, más sublimes. Y que de una u otra manera tenemos que seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Así es. Esa fe, esa convicción, que no estoy golpeando el aire, no estoy haciendo las cosas por hacerlas. Tengo la certeza de que, ejemplo, Dios nos abrió este espacio. Amén. Dios te dio esta oportunidad. Amén. Entonces tú estás haciendo canal de bendición para alguien. Amén. Que está escuchando la palabra. Alguien a lo mejor hoy dice, oye, de verdad que tengo que abrazar la fe nuevamente. No tengo un muro, tengo una puerta. Y la puerta, Dios me ha dado la llave, que es la fe, para abrirla. Amén. Y tengo que aprovechar mi momento. El momento es hoy. El día es hoy. Como dice la palabra, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Hay que tratar de que de una u otra manera, si Dios nos está recordando en estos tiempos, donde se habla muchas cosas, pero tenemos que buscar nuestras bases, la base de nuestro verdadero evangelio, de ese evangelio saludable, porque cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de la salud doctrinal. Entonces, seguir predicando que Cristo viene, que ciertamente el evangelio es la salvación, el camino y la vida eterna. Amén. Y que solamente en Jesucristo podemos tener vida. Hoy en día no hay otro camino. No hay otro camino. La gente duda de esto. Los hombres dudan, los políticos han tratado de hacer estrategias, los psicólogos, los sociólogos, pero el mundo va de mal al peor porque rechazó al único que fue capaz de dividir la historia. Y esa predicación no podemos dejar de predicarla. Hay que seguir diciéndole a la gente que aquí no necesitamos pasar por debajo de un tabernáculo. Aquí no hay que tratar de llevar un pacto a un altar. No, ahora es más directo. Hay que tener fe que mi Señor, el Dios que me prometió, cumple su palabra. Amén. Cumple mi vida. Mira, amén, a veces en agonía nos ha tocado abrazar lo que un día Dios nos prometió, con lágrimas, con lloro, con ganas de salir corriendo, de decir ya basta, ya no aguanto más. Pero ya tengo la fe, ya tengo la llave. Amén. Ya tengo la disposición. Ya tuve el llamado. Ya fui predestinado. Amén. Entonces, y también, Dios puede hacer todas las cosas. Y también sabes que nos llena mucho de regocijo, que muchas veces estamos pasando por un proceso, por un desierto, por una aflicción, y en ese momento, cuando tú le clamas a Dios y le pides algo, Él te pone una persona en el camino que quizás está pasando algo similar o lo mismo que tú, para que tú le des palabra. Y entonces es fuerte porque, oye, es como que estoy pasando un problema financiero y hay una persona que me busca para que yo le dé un consejo por una situación similar que está pasando. Y ahí es donde tú tienes realmente que menguar para que Cristo crezca en ti, claro, y tú poder darle una palabra a esa persona que le dé consuelo. Cuando tú dices, si yo estoy requiriendo consuelo, Señor, y entonces me pones en esto, y esto es lo maravilloso del Evangelio, que no lo haces tú directamente. Y por eso es que somos canal de bendición,
porque muchas veces, y hablabas acerca de este estudio, de este espacio, Sí. de las redes sociales, es también extraordinario cuando mucha gente a mí me escribe de diferentes países que empiezan a seguir el canal, que recibieron ese abrazo, un consuelo. Habían personas que muchas veces me pasó, un muchacho que él decía que iba a quitarse la vida, pero ya luego, no sé qué tema él escuchó o qué video él vio, y ya luego él empezó a seguir y dejó un mensaje para que le devolviera la llamada, el mensaje, y entonces él tuvo ahí un consuelo. Entonces eso a mí me impresionó. Eso a mí me impresionó porque yo dije, eso solamente lo hace Cristo. Amén, así es. Porque la gente que empieza a buscar este canal y estas redes no me están buscando a mí. Así O es. sea, están viendo dentro de la acción que estoy llevando a cabo, Amén. es el Espíritu Santo quien está haciendo en la vida de toda esta Amén, así gente. es. Y es excelente. Amén, amén, así es. Bueno, o sea, esa es la bendición que tenemos nosotros los cristianos. Esa es la Y bendición. podemos perder todo, pero no debemos perder la fe. Amén. A veces no nos gusta ser Job, porque esa es la verdad. Pero tenemos que abrazarle y decir, Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendecido. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, fíjate, no es que nos queda tanto tiempo de este podcast, porque el tiempo pasa muy rápido, pero sabes que nos está quedando chance para adorar al final, pero me gustaría que antes de irnos a la adoración pudiéramos hacer una oración, porque hay algo importante. Debemos de invitar a la persona a que haga la oración de fe. Amén. Porque si hay una persona que quiere confesar a Cristo, entonces tenemos que ser canal Sí. para que esa persona entonces repita junto a nosotros antes de terminar el programa. Amén. Entonces, esa oración de fe y que pueda recibir también. Amén. Entonces, te voy a invitar para que tú le hables a las cámaras y le hables a las personas y le puedas decir que repitan contigo Amén. esa oración de fe, y que va a ser Jesús de Nazaret quien les va a cambiar ese corazón y les va a transformar esa vida. Amén. Bueno, voy a decir como dice un pastor amigo, maestro de la palabra, José Domínguez. Dice, seríamos mal soldados de Jesucristo si no hacemos el llamado. Exactamente. Y el llamado es para todos aquellos que nos están viendo, que nos verán, que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Nosotros desde acá vamos a hacer y vamos a pedirle que si, bueno, si puedes estirar tu mano al cielo, o si la puedes estirar a tu pantalla. Y ahí, así, con un corazón contrito, humillado. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, sí, Señor, no lo rechazas el Dios. Amén. Hagas esa oración de decir, Sí, Padre. Señor Jesús, en esta tarde, sí, Señor, yo te acepto como Sí, mi Padre. único y suficiente Salvador. sí, Señor amado. Te pido, Señor, que me perdone. Sí, Padre Reconozco que lo he Santo. hecho mal. Te pido que me ayudes. Sí, Señor. Vengo a ti porque te necesito. Gloria a Dios. Porque lo he intentado, pero no he podido. Sí, Padre. Por eso vengo a ti. Gloria a Perdóname. Dios. Límpiame con tu sangre. Sí, Señor Fortaléceme y Jesús. ayúdame. Que tu buen espíritu me Que guíe se haga tu a voluntad, tu verdad, Padre. a la senda de tu justicia, a la agua Sí, que puede Señor hidratar amado. mi alma, Sí, al Padre. alimento espiritual de tu palabra. Sí, Señor. Te pido que rompas con toda maldición Sí, Padre. y que desde ahora sea atado a tu reino, a tu voluntad y a tu propósito Gloria a Dios. en el nombre de Jesús. Esa simple Gloria a oración Dios. es el primer paso de fe Sí, Señor. para alcanzar las bendiciones que Cristo Jesús ha reservado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gloria Dios a Dios. te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Sí, Señor. Y en este momento hay fiesta en los cielos. Amén. Porque yo sé que más de una persona va a repetir esta oración. Amén. Y su vida desde hoy, desde este momento, Así va es. a cambiar. Amén. Y ya recibió esa llave virtual que le va a empezar a abrir puertas que le van a conducir hacia donde es el propósito de Dios y no donde es su voluntad. Bueno, de esta forma estamos ya llegando al final. Sí, Oliver, ya estamos casi que dentro de... ok, perfecto. Entonces todavía nos queda un tiempo para que nosotros hablemos un poco, ya para terminar y cerrar este tema,
que tú nos entregues un mensaje final donde cerremos este tema y entreguemos como que una perla más acerca de lo que significa la fe. Amén, amén. Bueno, siempre he dicho, pues, a los líderes, a los que están ya en eminencia, tratar de mantenernos en fe, tratar de entender. Buscar. A Sí, mí no me gusta mucho eso de sí, tratar, porque sí. cuando yo trato Amén, de amén. agarrar algo y no, sino Sí, que pero, vamos a invitarlo a que hagan un amén. trabajo que sea efectivo. Sí, como dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente, Amén. porque lo que Dios ha entregado no es por un momento, es hasta el día de su venida. A Amén. los jóvenes que sean constantes en la fe, Amén. que sean constantes en el testimonio, que se mantengan en conducta, Amén. ¿verdad? A veces es difícil decirlo, pero que se mantengan en obediencia. Uno bastante Sí. desobediente y bastante, diría secularmente la gente, come luz pero bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Por eso hablo del liderazgo primeramente, por la paciencia que debe tener. Yo soy de los que digo que si mi pastor no me hubiese tenido paciencia, me fuera corrido de la iglesia hace rato. Pero fue un hombre paciente. Incluso cuando tuvimos un momento de escasez, él me forzó a estudiar. Yo tenía sueño y en ese nos bendijo pues, para terminar los estudios, terminar el bachillerato. Y los jóvenes seguir confiando, seguir confiando. Aquí vamos a tener lucha, sí la vamos a tener pruebas. Pero como dice la Escritura, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso De gloria. de gloria. Cuando nos veamos fuertes, cuando nos veamos competentes, cuando nos veamos, vamos a decirlo así, de renombre, sepamos que todo eso fue por nuestra debilidad. Todo eso fue por nuestra duda. Y en todo ese momento, Dios colocó gente y Él mismo estuvo ahí con nosotros, manteniéndonos en paciencia. Así es. Y que si nos llamó, es con un propósito eterno. Y que debemos creer esa palabra. Que no estamos aquí por casualidad. Estamos por propósito. Y el propósito de Dios no se pierde. El único que puede estorbar ese propósito somos nosotros mismos. Es algo de que siempre recuerdo, que siempre me aconsejan. Candayo, cuídate de ti mismo. Sí. Y es fuerte porque podemos tener la capacidad de cuidar de otros, pero cuidar de uno mismo es difícil. Incluso a veces la Escritura nos enseña, dice, ¿quién se cuidará mejor que yo? Pero a veces se nos dificulta, creo que está ahí escrito por eso. Y la fe nos ayuda a eso, pues, a decirnos, oye, Señor, ayúdanos. En algún momento vamos a estar, como tú comentabas ahorita, como David en la cueva de Adulán. Me están persiguiendo, me quieren matar. Pero ellos envían gente endeudada, gente con problemas. Señor, yo voy a ser líder, yo estoy mal, voy a ser líder de este porque usted Dios lo llamó. Pero de esa forma Dios ve que tanta fortaleza tienes tú y que tanta fe tienes. Y Él es el que da la fortaleza. Así es. Y ahí es una demostración porque aún nosotros cuando no tenemos ánimo y nos llega una persona que nos pide un consuelo y que le anime, entonces ahí nosotros confirmamos la palabra porque decimos, fue algo de Dios, porque yo no tenía fuerzas y sin embargo pude ayudar a esa persona. Incluso hablando de la armadura de la fe, a la armadura de Dios, dice que debemos levantar el escudo de la fe. Si algo nos va a defender, dice que el escudo romano, porque eso era una comparación que hacía el apóstol, era desde aquí hasta las espinillas. O sea que mientras tengamos fe, vamos a estar cubiertos. Gloria a Dios. Podemos tener el yelmo de la salvación, podemos tener la espada del Espíritu, pero todo eso sin el escudo no nos garantiza seguridad. La fe es el escudo que nos va a mantener salvo de saeta, de lanza, de piedra, de cualquier cosa que pueda venir. Hay que levantar siempre el escudo de la fe para mantenernos en pie en el momento oportuno.
Qué bueno Jesús, me ha gustado estar conversando contigo. Aquí el tiempo pasa muy rápido, Sí. quisiéramos seguir hablando, pero nos queda poco tiempo. Sin embargo, vamos a terminar adorando a Dios porque Amén. me gusta entregarle a Dios, aunque sea una breve parte final para adorar. Si hay tiempo, ¿verdad, Oliver? Ok, entonces te doy las gracias, Amén. Jesús. Gracias a ustedes. Gracias por Placer. haber aceptado la invitación. Es un placer haberte tenido acá. Espero que en otra oportunidad nos puedas seguir Amén, acompañando. amén. También quiero aprovechar y darle las gracias a Yeshua Fernández, que nos ha estado acompañando en el piano, nuestra hermana Iglis Leota, que hoy se dio la oportunidad de también estar con nosotros, Oliver Marcano, y bueno, le mando saludos a todos, que la bendición de Dios esté en sus vidas, Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén. les acompañe y que la paz del Señor siempre esté en sus corazones. Les invito a que nos acompañen a adorar a Dios y de esta forma nos despedimos. Amén. Bendiciones. Levantaré mi voz, levantaré mis manos hoy a ti, en señal de adoración, para adorarte a ti. Y con mi adoración yo quiero llenar el santo lugar donde tú estás. Y con mi alabanza quiero perfumar tu habitación, Señor. Y como aquella mujer, la cual derramó aquel perfume a tus pies y la casa se llenó. Así quiero llenar el santo lugar con mi adoración, Señor. Y como aquella mujer, la cual derramó aquel perfume a tus pies y la casa se llenó. Así quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Levantaré mi voz, yo levantaré mi voz, levantaré mis manos hoy a ti, en señal de adoración.